formidable nuestras cosas. Y es por ahí, por las redes y todo, nos unieron los temas en común, los intereses en común. Y tiene que ver con todo esto del desarrollo de la ciudad, de la arquitectura, de las artes y todo lo que confluye, lo que podemos seguir todavía viendo de las ciudades que se han ido, como Santiago, destruyendo por terremotos y por lo que le llamo terremotos inmobiliarios. Vamos a hablar de la arquitectura neogótica santiaguina. No vamos a ver imágenes, un poco lo decimos así, porque de tantas obras posibles de mostrar, como por iglesias fundamentalmente, su interior, su fachada, sus detalles constructivos, etc., nos pasaríamos de los otros, ya lo habíamos comentado antes. Entonces, sí, la idea es como una antesala de lo que van a ser las rutas del Rincón Patrimonial Chileno, a ver estas iglesias y ahí mirar lo que vamos a estudiar ahora. Instalando el gótico en la historia de la arquitectura mundial y el neogótico en la historia de la arquitectura santiago. Nosotros hablamos de neogótico y no de gótico. Como hablamos, y no nos cuesta tanto hablar de neoclásico. No, la arquitectura neoclásica, pero como el neogótico suena un poco... Neoclásico está más instalado como término. El estilo, en la historia de la arquitectura mundial ha habido importantes y grandes estilos arquitectónicos. Me refiero a la historia de la arquitectura occidental. Podrían tener otras cosas, un mundo infinito y anterior. En la historia de la arquitectura occidente, el primer gran estilo ese que aparece en los libros de historia del arte es el clásico. Hace 2500 años, en el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, se hizo esta gran arquitectura en Grecia y que continuó muy similar en Roma. El clásico, estamos como instalando el gótico en la línea de tiempo, hoy no va a ser con Santiago. El clásico parte, así como lo conocemos en ese momento, 500 años antes de Cristo, y termina cuando ya aparece la arquitectura prerrománica hacia el año 500, el siglo V, VI, después de Cristo. Entonces son 1000 años de gran arquitectura clásica. Pero curiosamente los griegos consideraban que la arquitectura era un arte menor. Arquitectura, escultura, pintura casi no existían. Las artes mayores para los griegos eran la poesía y la música. Y de hecho, todas estas tertulias que tenían ellos, junto con los filósofos, en las ágoras, eran representaciones de, incluso juntando poesía y música. Esas eran las artes mayores o símbalon, un término que ocupaban los griegos. Y artes menores estaban la arquitectura, la escultura, la pintura, la gran escultura griega, arte menor, casi a nivel por las artesanías, eso le llaman arte griego. Después, por supuesto, se considera el Partenón y todas sus maravillas de la arquitectura, pero los griegos pensaban así, es bueno saberlo. El clásico, entonces, es previo a la Edad Media y a los dos estilos importantes principales de la Edad Media, que son, hay un prerrománico, un poco cargado de arquitectura bizantina, pero el románico y el gótico. Los 1000 años de Edad Media, desde el año siglo V, VI, pongámoslo en el año 500, hasta aproximadamente antes de la llegada del Renacimiento en el siglo XVI, el 1500. Entonces tenemos 1000 años de clásico, otros 1000 años de Edad Media. Y en esos 1000 años de Edad Media hay dos
estilos principales, el románico y el gótico. Ahora, lo que decía la Catalina cuando leía este texto, hay una gran diferencia en el concepto de la arquitectura clásica con la románica y gótica, con la medieval. El hombre clásico y la arquitectura y la escultura gira en torno al hombre. O sea, ese hombre superior, ese hombre guerrero, ese hombre que había ganado las Termópilas, y eso se refleja y de hecho fue tomado después, a finales casi del Imperio Romano, que quería hacer una ciudad absolutamente griega, convertir Roma en una cosa espectacular, y también el Tercer Reich, y Albert Speer, arquitecto, hizo algo parecido. Entonces, en torno al hombre, cosa que después se retoma en el Renacimiento, con el neoclásico, que retoma los elementos, pilares, columnas, tímpanos, del clásico. Pero la arquitectura medieval, con sus dos estilos, la Europa del Norte, y que cuando ya llegó la primera cruzada estaban todos evangelizados y se pusieron de acuerdo en un concilio en Irlanda en el año 696. El románico, las abadías, todas estas abadías benedictinas de donde salían los monjes a evangelizar Europa del Norte, desde el mundo latino, era un estilo muy distinto al gótico, pero centrado en Dios, invitando al recogimiento, a la oración, al enclaustramiento, y esa arquitectura medieval, previa al gótico, en los primeros aproximadamente 500 años de los 1000 de Edad Media. Y entonces viene el gótico, pero Dios sigue siendo el enfoque, pero la arquitectura es totalmente distinta. Entonces, lo que se busca elevarse, y para eso se ocupan y se inventan una tecnología, lo más posible, como buscando a Dios, pero también como buscando demostrar poder de la Iglesia. Esto de elevarse para mostrar poder es algo muy propio de las primeras catedrales góticas del norte de Francia y del gótico en general. Pero el poder de la Iglesia se quiere mostrar también, como diciendo, nosotros estamos muy cerca de Dios. Yo siempre digo que el primer rascacielos en Nueva York, el Woolworth Center de 1913, es más o menos lo mismo. De hecho, se parece a una de las dos torres, la torre izquierda de la Catedral de Chartres, que es mostrar poder, y es muy bonito. El gótico, a diferencia del románico, justamente como leía la Catalina, hace entrar la luz a los recintos, a través de los vitrales. Y se reemplaza esa macizez, esa pesadez del románico por estructuras y un diseño arquitectónico mucho más esbelto, mucho más liviano visualmente, con unas moles gigantes de piedra, muy grandes en algunos casos, con un tamaño impresionante. Las catedrales, las primeras catedrales del norte de Francia, entre ellos esta, de fin del siglo XII y hasta durante el siglo XIII, tienen 100 y tantos metros de largo, 100 y tantos metros de torre, 40 metros de ancho, y lo más increíble es 40 metros desde el piso cuando uno está dentro hasta la bóveda. Y eso es muchísimo. Entonces son muy grandes. Y son además muy místicas y tienen muchos misterios. Tomaban décadas construirlas. Chartres fue un récord. Empezó en 1194 y se terminó en 1220. Se consagró en 1228. En la arquitectura gótica, a ver, la gran arquitectura gótica no se dio mucho en las viviendas, en los edificios de Estado, en castillos, en palacios, donde vivían todos estos reyes y príncipes que habían sido ya a esas alturas evangelizados por los monjes.
O sea, estamos hablando de franceses, de ingleses, de alemanes, los monjes benedictinos, distintos grupos, un tema en la historia de la iglesia medieval, partieron al norte, Cirilo y Metodio a los Balcanes, Bonifacio a la Germania, o a Bretaña, que fueron los primeros llegaron, ahí se encontraron con los seguidores de San Patricio, tenían diferencias en la manera de bautizar, y eran tantos los que se querían bautizar rápido que lo hacían con una especie de manguera, por aspersión. Los seguidores de San Patricio lo hacían por inmersión, como hoy, no sé, como los testigos de Jehová, esa gente así. Entonces, el bautismo por aspersión fue un acuerdo en el Concilio de Wittenberg en el año 696. Los seguidores de San Patricio, son santos del siglo V, eran distintos. Tenían una línea distinta y era el único ejemplo en Europa del Norte con que se encontraron los monjes del Cister y de San Benito cuando fueron a evangelizar. Entonces, estas catedrales que tomaban 26 años como arte, 30, 40, como Moraines, Amiens, Notre Dame, etc. De hecho, la catedral de Holanda pintó en una serie, no sé, Monet, a distintas horas del día, y todos los cuadros son distintos. Son de noche, de día, de tarde, con sol, sin sol. Véanlo, son muy bonitos esos cuadros de uno de los últimos impresionistas. Estas catedrales góticas representaban junto a castillos, palacios, edificios institucionales, esa gran arquitectura gótica europea que se instala desde el siglo VI, digamos, hasta el 480, el siglo XV en Florencia, cuando recién se profesionalizan las artes. Hasta ese momento eran maestros, constructores, los pintores eran como artesanos, el Giotto en el siglo XIV, artesanos. Entonces con Brunelleschi, arquitecto, con Donatello, escultor, y con Masaccio, pintor, autor del primer cuadro tridimensional de la historia, se profesionalizan las artes en Florencia en el siglo XV. Eso es como previo, justo previo al inicio del Renacimiento y todas las grandes obras en Roma, y eso es neoclásico, lo que viene del gótico. El gótico se siguió haciendo como estilo en toda Europa, para decirlo más. Se mezclaba un poco con el estilo, el gran estilo barroco europeo, en que muchas ciudades del centro de Europa central, en épocas como el siglo XVII y parte del siglo XVIII, le decía a la Catalina Zundar, de la época de la música clásica, la época de Haydn, de Händel, de Mozart, de Beethoven, todo ello, y bueno, la época de pelucas, una cosa similar a lo que ocurrió en Brasil en la época de la gran arquitectura barroca que venían de Portugal, etcétera, etcétera. El gótico tuvo, hay un gótico temprano, un gótico tardío, un gótico más adornado, un gótico con un estilo con un énfasis de Alemania, otro inglés. En Escocia hay mucho, pero todo empezó, diría yo, con estas grandes catedrales del norte de Francia, que tienen muchos misterios, no solo misterios constructivos, secretos de los constructores, sino que misterios visibles. Hablábamos un rato de que, como no existía escultura en el gótico, desapareció la escultura clásica tridimensional que vuelve a aparecer en el Renacimiento con David y todo eso de Miguel Ángel. Pero lo que había en el gótico es sobre relieves, sobre todo los pórticos en las fachadas de las catedrales. Y en esos sobre relieves están llenos de misterios, llenos de historias que se han ido descifrando con el tiempo. Por ejemplo, a fines del siglo XII, cuando el Papa Inocencio III, un seguidor de
San Bernardo, un poco insta a que después de haber ganado la primera cruzada los cristianos, se cree la orden armada de la Iglesia Católica, los templarios. Y no se entendía bien, lo hablamos un ratito, que ¿para qué? Porque existía una orden a Tierra Santa. Fueron 9 cruzadas, la única y primera que ganaron los cristianos fue la primera. Entonces, entre la primera y la segunda cruzada parte todo esto. El Papa Inocencio, que a su vez le había pedido a San Francisco de Asís y a Santo Domingo Guzmán que hicieran una regla, una orden, igual que los benedictinos, y ellos se oponían, y viene la época de la devoción mariana, un periodo de cambio importante en la Iglesia, mostrando su poder además. Esa había sido la misión importante más que proteger los caminos. Entonces hay mucho, como hablamos, el cálculo matemático preciso de estos maestros constructores, incluso relacionado con notas musicales, hablamos recién, etc. Son cosas que son difíciles de pensar que ocurrían hace 800 años. Y hay mucha historia y hay unos libros muy buenos y la tendencia de los radios muy buenos. Ese es el estilo gótico, instalado entre el año 500 y el 1500, aproximadamente. Después viene el Renacimiento con su neoclásico, y de ahí viene el neoclásico que... Piensa usted que cuando estamos en el Renacimiento ya, y por la vuelta del clásico, recién está naciendo Chile, recién están naciendo los países, pero América se había descubierto unos años antes. Entonces, nosotros, el gótico, nosotros teníamos nuestra cultura y nuestras cosas, pero el gótico ni siquiera fue contemporáneo a lo que es el Chile ya conquistado por los españoles. Por eso hablamos de neogótico. Finalmente el estilo gótico se sigue haciendo hasta que se funde un poco, hasta el siglo XVII, XVIII en algunos países de Europa. Y después se deja de hacer. Lo que se hace, por ejemplo, esta iglesia en Nueva York es neogótica, y que entiendo es del siglo XIX. Entonces, esa es la diferencia entre el clásico gótico y el neogótico y el neoclásico. Lo mismo pasa con el románico. Tiene un estilo muy interesante que en Chile, o sea, en Santiago también tenemos varios ejemplos. La Vía del Campo Oriente, los padres franceses, la iglesia de los sacramentinos, varias. Incluso la Basílica de Lourdes. El estilo gótico tiene 3 características, entre muchas, pero 3 básicas. Una es el arco ojival o arco apuntado. A diferencia de el arco circular o el arco de medio punto, este es con un vértice arriba. Y eso se usa en el gótico en general, en las ventanas, en los vitrales, en las puertas, en los pórticos, en los altares, en los elementos de los altares. Y es muy característico, si uno ve algo así, ya es neogótico. Y hubo casas en Santiago que se hicieron así. Ese es uno de los elementos, son muchos, pero hay 3. El otro es los arbotantes, que en Santiago poco se ocuparon, pero hay. Los arbotantes son, a ver, aquí me gustaría dar una pizarra. La nave central de las iglesias góticas es más alta. Las naves laterales son más bajas y los vitrales están entre la techumbre de la lateral y la techumbre de la nave central. Como las estructuras, si bien se empezó a ocupar el acero para poder elevarse, y elevarse no con unos pilarones, sino con pilares más esbeltos, pero ahí no tienen ojo, si no, no estarían. Los arbotantes traían esta carga, que a veces eran hasta de piedra. La estructura de las techumbres en Chile son de madera, ¿eh? No estarían.
la carga de la bóveda central repartida a los pilares centrales a través de los arbotantes, que son unos elementos laterales así, llegan a los muros laterales, que son muy gruesos, que además tienen otro elemento que se llama contrafuertes. Entonces los contrafuertes son, por ejemplo, si ustedes pasan por Santo Domingo, ven unas especies de contrafuerte, una iglesia neoclásica pura, pero algo así, un elemento que afirma los muros. Pero en este caso no es por terremoto, sino por la carga de la techumbre sobre el resto de la iglesia. Entonces tenemos arbotantes, tenemos ojivas, ¿no? Arco ojival, y lo que es la bóveda. La bóveda de cañón corrido que se usaba en Grecia, en Roma, en el prerrománico, en el románico, una bóveda. Todas nuestras iglesias neoclásicas y neorrománicas, una bóveda curva, como un túnel. En el caso del gótico, es una bóveda de crucerías. Primero porque la bóveda no es de arco apuntado, y ahí se arma desde los pilares esta nervadura que hace que ustedes ven que son como tramos en que aparecen 4 nervios llegando a un punto central. No son separados, es una cosa continua. Eso permitía elevarse más todavía, que era lo que se buscaba. Entonces, con esos 3 elementos tan característicos del gótico, cuando hagan los recorridos, o hagamos, pues yo también, estas iglesias cantalinas se dan cuenta que no hay ninguna ventana curva, redonda sí, hay vitrales redondos. No hay ninguna bóveda neogótica que se precie que no tenga bóveda de crucería en la bóveda central. Y algunas, no todas, acá en Santiago tienen arbotantes. Pero más que por una cuestión práctica, estructural que usaban en el gótico, es por una cuestión de estilo. O sea, porque acá las techumbres no eran tan pesadas como las en el gótico. Entonces la portante aparece como un elemento de diseño muy bonito por lo demás, pero no necesariamente va a cumplir la función de llevar cargas a los muros de afuera, a los laterales. Ya. Vengámonos a Chile. Chile fue la colonia más pobre del imperio. Perdón, del virreinato del Perú. Y no solo la más pobre, cosa que quedó reflejada en que mientras en todos los países casi de América Latina, salvo un poco el cono sur, Argentina, Uruguay, en todos se empezó a dar ya en el siglo XVII, en el 1600 y tanto, y sobre todo en el siglo XVIII, una gran arquitectura barroca americana. Entonces ustedes ven unas catedrales enormes, preciosas, muy limpias por fuera, en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, y por dentro muy adornadas, de un estilo muy propio del barroco americano, con oro, con lujo. De hecho, a Chile se traían los millonarios en el siglo XIX todavía obras, antigüedades hechas en el Cusco, hechas en Lima, de Cristos, de madera y cosas así. El Cristo Mayo de 1600, de terremoto de 1647 y Guachile con 1600. Tiene, por lo tanto, más de 400 años el Cristo. Y de hecho Perú, acá éramos muy pobres y no hacíamos esas cosas. Entonces, mientras ocurría esto, este desarrollo en toda, yo diría que en toda América Latina, en República Dominicana, en Guatemala, Antigua, la ciudad antigua en Guatemala, lo mismo. Acá en cambio venía el terremoto en 1647 y lo poco que había de esta aldea quedaba nada en pie salvo el Cristo en Mayo con su corona del cuello. Y vamos reconstruyendo.
y luego se volvía a repetir, porque en 1731, ya estamos en el siglo XVIII, hay un terremoto grande en Valparaíso y vuelve a ocurrir lo mismo en Santiago. E incluso le contaba hace un ratito, en 1751, mientras era gobernador de Chile José Antonio Manso Velasco, hubo, gran fundador de ciudades, hubo un terremoto muy grande en Concepción. Entonces todas estas aldeitas se caían con los terremotos y Santiago también, porque éramos pobres porque teníamos terremotos. Y eso, ¿qué trae? Que cuando se inicia la República, con los primeros directores general, O'Higgins, Freire, otros entre medio, todavía teníamos pura arquitectura sobreviviente colonial. Todavía hay. A comienzos del siglo XIX teníamos como grandes recuerdos del siglo anterior la Casa Colorada, la Casa del Corregidor, la Casa de los Diez, la Casa de Velasco, el Campo Lo Contador y, claro, lo más fantástico de todo, la Real Audiencia que pudimos ser Histórico Nacional. Pero nada más, lo demás ya se había caído, se había vuelto a hacer. Y empieza hacia mediados del siglo XIX. Después, cuando vienen los decenios, hubo 4 mandatos de 5 años cada duplicado entre 1831 y 1871. Pasan muchas cosas ahí, muchas cosas interesantes en cada uno de los gobiernos de Prieto, Bulnes, Montt y Pérez. Y es en ese periodo, con Bulnes, 1841 51, donde recién se empieza a hacer algo de arquitectura de mejor calidad en Santiago. De hecho, la primera piedra acá de la Arquitectura Nacional se puso en el gobierno de Montt en 1857. En realidad la Arquitectura Nacional se siguió construyendo el paso de las décadas. Cuando terminan los decenios, vienen 4 gobiernos más hasta la Revolución del 91. Pero teniendo guerra contra España en 1865, terremoto en Concepción en 1835, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en esa misma década de Prieto, etc. En Chile hubo recursos, algo empezó a funcionar, empezó a haber voluntad de esos presidentes y de los que siguieron. Después de Pérez, Errázuriz-Sayartu, Pinto, Santa María y Balmaceda. Nosotros estamos en plena incendio de la compañía, Pérez, revolución del 91, guerra del Pacífico antes, y se estaban haciendo todas estas iglesias que vamos a mencionar ahora y que están ahí, muy casi. Eso quiere decir que Chile nunca, así como Perú, después de perder la guerra del Pacífico, quedó muchas décadas como detenido, como se fue para atrás. Nosotros ya, pese a que todavía no llegaba el gran motivo por el cual se hizo esta arquitectura, no solo neogótica, sino que neoclásica. Una que había voluntad política de hacer, que hagamos edificios institucionales buenos. ¿Quién los va a hacer? Pues la arquitectura de la Católica se creó en 1894. La de la Chile era una especie desde 1840 y tanto de escuela técnica, porque recién hubo facultades de 1944. Traigamos arquitectos extranjeros, pero para colocar. Entonces el Estado empezó a contratar y a traer arquitectos que vamos a nombrar, y ellos mismos empezaron por encargo de Chile, en plena guerra del Pacífico, en plena revolución del 91, grandes edificios de los cuales nos enorgullecemos hasta el día de hoy. Los tribunales de justicia, la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Congreso, después de que se había quemado la compañía, etc. Hasta en la primera tercio, diría yo, del siglo XX. ¿Por qué? Yo creo que hay una razón de moda. O sea, porque además se dio en toda Latinoamérica,
en Estados Unidos, todo el neogótico. Pero también porque viajaban los políticos y porque viajaban los hombres importantes, los empresarios, los intelectuales, y probablemente entraban a Notre Dame en París y sentían algo místico, porque es verdad. En el centro tenemos casi puras iglesias neoclásicas, pero algo tiene, de una manera súper subjetiva lo estoy diciendo, algo tiene el gótico, algo por ese espíritu con que nació en la Edad Media, que es como espiritual, y probablemente quienes y las congregaciones estas que instaló la iglesia y los poderosos que querían tener en su barrio, que pues fueron itinerando por barrio, iban dejando estas iglesias, traían a Emile Bayer, a Lucian Menot, a Pablo, o sea, Theodor Burkhardt, todos estos arquitectos son los autores en su mayoría de las iglesias neogóticas, pero también ellos mismos y otros más de edificios neoclásicos importantes. Y esto no solo es moda ni que hayan viajado, sino es porque en 1880 y hasta 1930 Chile vive la era del salitre, la época del salitre. Chile ya hace un desembarco en Antofagasta en 1878, la guerra empieza en 79, pero ya se habían apoderado las salitreras hacia 1880 y por eso se hablan de estos 50 años. Nunca antes en la historia de Chile, nunca antes, había habido un auge económico tan grande como en esa época. Y eso no era el Estado que construía iglesias góticas, pero la gente que sí las hacía construir ganaba muchísimo dinero con toda esta especie de industrialización que partía del salitre. Con altibajo, por ejemplo, en los años 20 hubo una especie de baja, por ahí por el año 27, pero después sube de nuevo y finalmente con la crisis de los años 30, la gran depresión en Estados Unidos y todo, se acabó. Y eso produjo además mucha desestabilización política con presidentes que duraban meses, varios, hasta que el año 32 viene Arturo Alessandri y empieza una nueva etapa. ¿Y por qué menciono esto? Porque desde Alessandri, 1932 al 38, más 4 gobiernos radicales hasta el 58, más Jorge Alessandri hasta el 64, Eduardo Frei hasta el 70, incluso algo Allende, Chile, o sea, Santiago cambió absolutamente, porque todos esos gobiernos de 1932, después de esta crisis, después de Salitre no existía, hicieron una gran arquitectura moderna, incluso algunas paujas que vemos en el centro del motivo a lo mejor de otros. Entonces, sin duda alguna, porque la arquitectura no nace por sí sola, porque sí, hay razones históricas, políticas, religiosas, filosóficas, por supuesto, sociales y también económicas. Y eso es lo que pasó y por eso, porque en un mismo periodo, después, ahora vamos a leer, como no vamos a leer, vamos a leerla, después vamos a hacer listados, entonces más obras importantes, nos vamos a quedar con las iglesias, y arquitectos, y fechas. Entonces, claro, al nombrar los arquitectos, ustedes van a decir, no es Chile, no es Chile, no es Chile. Primero porque no había arquitectos chilenos. Fermín Vivaceta, pero no había equipos de arquitectura, venían estos de Europa. De hecho, Lucian Menot, el autor de la Gratitud Nacional y de la Ermita de Santa Lucía, fue uno de los primeros profesores de la Chile. Y Emile Jecquier, el autor de Bellas Artes, fue prácticamente el que fundó la Escuela de la Católica en 1894. Entonces, fechas, es muy importante. Si ustedes ver fechas, está casi todo calza en el famoso periodo Salitre. Entonces, esa es una explicación
de por qué se hicieron tantas construcciones con aire europeo, neogóticas, neoclásicas, en un tan corto periodo de tiempo, siendo que tenemos siglos para atrás de pobreza. Y de ahí para adelante vino otra historia, otra etapa, que son otros los estilos y cosas muy buenas e interesantes, a pesar de que decían Chile es un país pobre, en los gobiernos radicales, el 38, 58, la verdad es que hay edificios estupendos que hoy día costaría muchísimo hacer en Agustina, en Estado, en Matías Cousiño, en Ahumada, etc. Iglesias neogóticas, las vamos a nombrar, voy a nombrar arquitectos y la fecha. Con este lote, faltan algunas, se va a hacer recorrido por Manuel y la Catalina. Bueno, ¿Y usted? La ermita también. La ermita del Cerro Santa Lucía es de Emilio Lunate y Lucián Henao. Y es de 1872 a 1874, fíjense. Gobierno de Federico Razo y Sañartu, el que sucedió a José Joaquín Pérez. La Basílica de Lourdes es de 1880 al 93, en una primera etapa. Y hay una segunda etapa de 1929 a 1958. Y allí los arquitectos fueron Andrés Garafulich, Eduardo Costabal, arquitectos más siglo XIX, de mediados. Las esculturas de la cúpula son de la Lili Garafulich y los vitrales de Gabriel López. El Salvador, de Teodoro. No, vamos a dejar eso porque les voy a hablar específicamente de algunos arquitectos. La Gratitud Nacional la dijimos, Luciano No, un largo periodo de construcción de 1857, esa primera piedra, a 1883. Estamos hablando del mismo periodo. 1883 está terminando la guerra del Pacífico. El Niño Jesús de Praga, que tiene un nombre más largo, esta señora, es del siglo XX, 1916-1920. Ahí tiene una historia muy bonita que yo quiero que la Catalina la cuente luego. No solo porque en el acceso hay un diseño muy inusual, sino porque hay una historia ahí con el colegio Sañartu, ¿cierto? Ya, San Lázaro, esa es más nueva todavía, de las últimas de lujo, porque fue realmente construida con una calidad arquitectónica y de ornamentación increíble. Entre 1928 y 1930. San Lázaro en ejército. El arquitecto sí chileno es Gustavo Monkeler y su socio José Aracena. Pero ahí, disculpa que te interrumpa, la de San Lázaro tiene dos construcciones. Cuando está en la Alameda, Exacto. y luego se desarma y se reconstruye íntegra en la posición donde está ahora. ¿Es el mismo arquitecto? No. Ahí está, amigo. Esta versión superior es de Gustavo Monkeler, la otra no sé, y creo que era de Aracena, pero se incorporó Monkeler. Y esta es un ejemplo de cómo fue financiada por la gente del barrio. Si ustedes caminan por Ejército, del puro instituto de universidades. La familia de mi mamá vivió ahí en los años 30 cuando ya se habían querido ir de este barrio de Brasil. Eran casas enormes, gente que tenía mucha plata, entonces queremos tener una iglesia, nos gustaba más, queremos que sea neogótica, y ahí está el niño. Un toque románico, según yo también. San Vicente de Paul, que la nombramos recién, chiquitita, modesta, no sé qué. Al frente. Bueno, la iglesia de San Borja, del ex hospital San Francisco de Borja, es de 1872 a 76, estamos hablando de la misma época, y es de unos ingenieros franceses, una empresa de Hohenberg Henry. Después también la capilla de la monja argentina y la universitaria inglés son neogóticas. La Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es también de unos monjes de la congregación, de Gustave Knockert, hermano Gerardo le decía, y Huberto Boulanger. Se hace entre 1906 y 1919. Y es la última de las grandes. Es la última de las grandes, y es enorme,
Claro, tiene un paisaje urbano alrededor que es muy bajo. Cuando uno viene entrando en bus a Santiago, de esa parte de la comuna que casi colinda con la estación central, y estas torres es como una especie, es como Chartres, pero nuestra. Le llaman la Notre Dame chilena, pero en realidad tiene torres puntúas, yo la encuentro más parecida a ella. La Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un gran ejemplo. Nos queda un poco lejos, deberían inventarse un recorrido. Un gran ejemplo de arquitectura neogótica santiaguina. Hay un arquitecto francés que se llamó Eugenio Joannon Croisier. Eugène Joannon. Él es autor de muchas obras del periodo. La estampa Dolana en Venecia, el edificio comercial Edwards, las monjas agustinas, los padres franceses acá de la Alameda, el Congreso, unos anteproyectos, las torres y fachadas de San Ignacio a fines del siglo XIX, las hermanitas de los pobres, la iglesia de San José, las torres de la Catedral de Concepción que luego se cayeron en 1904, que luego se cayeron en el terremoto 89. Pero es el autor de 3 de estas iglesias neogóticas, muy importante, las 3. Santa Filomena, Patronato. 1892-94. Corpus Domini, esta preciosura que es por aquí cerca, 1896 a 1900, y está deteriorada, pero era algo sobre. Y la del Liceo Alemán Nuestra Señora de la Victoria entre 1910 y 19. Ese es Eugenio Ramón. 2 más. Émile Doyer, también francés. Estos vienen y se mueren en Santiago. Autor ni más ni menos que del Teatro Municipal y de los Tribunales. Junto con René Desbens, Jacquier, todo extranjero era. Y no es porque, o sea, una era porque por la plata que había se podían traer, y otra porque realmente no había todavía arquitectos en Chile a fines del siglo XIX. El teatro del Palacio Arzobispal, la Plaza Central de la Chile, todo eso. Y entre esas cosas, 2 iglesias neogóticas. Emilio Doyer, la del Santísimo Sacramento en la Avenida Maca, 1891 al 96, y la iglesia de San Pedro que hablábamos antes, Maquí, de 1890 al 96. ¿Se fijan que las fechas todas son en el mismo periodo y los nombres de los arquitectos son extranjeros? Entonces, iba a hacer un nuevo proyecto de la Compañía de Jesús en el mismo terreno, ¿no? Que ahí además, bueno, es un tema de la licencia de la compañía, el sitio está satánico, es decir. La maldición de los Jesús. Don Theodor Burkhardt hizo el palacio de Don Nazario Higuín, multimillonario de la época, y el palacio y Quinta Díaz Gana. También el Palacio Concha Cazotte, que estaba aquí donde estamos ahora. Bueno, el día Ganes contra Cazotte era el mismo, Ajá. que cambió el dueño y cambió el nombre. Y lo hizo Theodor Burkhardt. El Mercurio Valparaíso también es obra de él. Y hay 3 iglesias importantes de él, Theodor Burkhardt. Basílica del Salvador, todo menos la fachada que tiene ahora, que se hizo en los años 30, Josué Smith Solar, 1873. El Dulce Nombre de María, una muy interesante iglesia neogótica de Carmen Caselli de Curicó, 1878-79. Y la ahora recién restaurada, gracias a Dios, San Saturnino, la Plaza de en 1887. Entonces, esta iglesia que van a ser motivo de recorrido y todo, porque ahí vamos a poder ver y la bóveda de crucería, y los arcos ojivales, y los vitrales, y los agotantes que algunas tienen. Se hicieron en un mismo periodo de tiempo, una porque esta moda europeizante de la posibilidad de estar haciendo viajes y negocios corresponde a una época de bastante esplendor económico en Chile. Entonces iban, qué sé yo, los chilenos volvían y contrataban a arquitectos para que le hicieran su barrio, o para las monjitas con quien tenía relación ese señor, una iglesia neogótica. Pero también estos mismos arquitectos andan haciendo para Chile edificios de los más importantes que tenemos. Y hasta el día de hoy,
Si ustedes miran, no sé, pues, algunos colegios, la Universidad de los Andes, o un CESFAM por ahí, pintan unas columnas, así, o, entre Georgian y neoclásicos. El estilo neoclásico sigue de una manera muy fea, según yo, haciéndose. Pero así el gran neoclásico se hizo hasta los años 30, 40. Muchas casas existen en Providencia y por Bilbao hacia arriba, y existían en el centro, casi las demolieron, con un estilo neoclásico. De alguna manera estos palacios que hacía Burckhardt eran más bien neoclásicos, no eran neogóticos, muy poco neogóticos. Entonces, eso hace, con esto de tu pregunta, que sí podemos decir en Chile que no solo hay, sino porque se hizo, o gracias a qué, arquitectura neogótica, como en otros países del mundo. Y yo diría que hay más en Chile que en Uruguay y Argentina. Y por supuesto mucho más que en el resto de América Latina, que tienen este gran barroco americano que nunca tuvimos nosotros. Ahora, todo esto era para contextualizar nomás, porque la gracia aquí es mirar estas cosas y a lo mejor que los que participen de la ruta les tomen sus propias fotos y luego se proyectan acá y se habla sobre eso, ir al terreno. Esto era como para... Los arrotantes se notan muy bien en los laterales, caminando por Huérfano, en la Basílica de Salvador. Exactamente. Sí. Y no solo arrotantes, sino que contrafuertes también. Sí. Sí, esa fue un ejemplo de Theodor Burckhardt. Trató de ser muy puro. Y creo yo que trató de ser puro también en la técnica constructiva. Tanto Burckhardt como Josué Smith en la fachada. Lo hablamos con la cara, señor. Y eso yo creo que fue un error porque no consideraron el factor terremoto. Era muy pesada la estructura de la bueno, techumbre. en el caso de Smith, según tengo entendido yo, él no crea la fachada, él la reviste lo que había para engalanarlo más. Pero claro, y ahí aparecen muchas claro, figuritas, y mucho sobre ese disfraz, esa máscara que le colocó, como no forma parte de la estructura firme, sino que está anclada sobre la estructura firme, se cayó con mayor facilidad que el resto del edificio. Y ahora entre esto finalmente la nombraste lo más, entre estas iglesias neogóticas santiaguinas, al igual que no tanto en el gótico europeo, hay como, cuando uno entra, hay como, yo diría que dos modos. Una es muy limpia, muy con piedra a la vista, muy con un altar poco decorado, muy así telúrica, muy así como pueden ser las grandes catedrales francesas, pelada. Y otras con un estilo, con un toque italiano, como la catedral de Milán, como era la Basílica de Salvador, como es Corpus Domini, como es Santa Filomena, con pilares decorados, pintados, de colores bastante fuertes, azules, púrpura. En espiral, simbolizando el nacimiento del hombre, cuando llegan a su clima y después como vuelve a la tierra. Muchas estrellitas doradas pintadas por todos lados, que eso es muy distinto a la Basílica del Perpetuo Socorro, que no tiene nada de eso. Y las dos maneras son gótico y gótico, o sea, neogótico, bien real. Lo que pasa es que no es una sola línea la que existió en el gótico, porque en España y en Italia hubo harto de esto otro. Entonces, y bueno, hubo estos grandes arquitectos que eran capaces de hacer edificios espléndidos que ya nombramos, y también estas iglesias. Ya. Bien, chiquillos. Yo creo que un aplauso para él ha querido compartir su conocimiento con nosotros. Le doy las gracias por haber llegado a esta charla
Hay una lista para que ahí ustedes se pongan su ticket ya de asistencia y hay un libro de salud, pero no lo estoy echando, así que esta es mi instancia para que empiecen a hacer justamente sus preguntas, porque también esas preguntas nos van a ayudar a nosotros para que podamos ir tejiendo una ruta mucho más objetiva que estar hablando muy monóticamente de los arquitectos, sino que concentrarnos en, por ejemplo, en los misterios de Foucault con el misterio de las catedrales, que él se concentra mucho en la alquimia gótica de las iglesias y que es el símbolo y la cosa. De hecho, hay 3 capítulos que dedica solamente a la Notre Dame, que es lo que tenemos ahí en maqueta, ¿ya? Así que, chiquillos, esta es mi instancia para que ustedes hagan todas sus preguntas y sin miedo. Ahí quedó Fulcanelli. Sí. Eso, Fulcanelli. Fulcanelli. Hay un libro de Louis Charpentier, que es un historiador francés, se llama Los misterios de la Catedral de Chartres. Hay otro de Javier Sierra, bien medio novelado, Sí, Javier las Sierra, puertas sí, templarias. sí. Todos muy buenos y hablan de... Claro. Pero Fulcanelli, bueno... Sí, Fulcanelli, yo me traspapelé con la apellido, Fulcanelli. Y bueno, y hay otros. Entonces, aparte de hablar del estilo gótico de la época, hablan justamente de cómo se mezclaban disciplinas y ciencias en estas construcciones góticas. Alquimia, la música, y montones de cosas increíbles en todas estas investigaciones. Claro, todo eso era en el gótico. Acá a lo mejor vamos a ir descubriendo en la visita algunos misterios que al señor Borja se le hayan algunas ocurrido. cosas bellas. Que las hay, pues en las iglesias del centro las hay. Claro, chiquillos. Y una cosa muy pedestre respecto al periodo que señalaba de desarrollo que tuvo. Me llama la atención que de todos los ejemplos que mostraste son todos centrados en Santiago, ¿no? Sí. Y curiosamente, por ejemplo, hay otro de la época, digamos, que querían desarrollo como Lizarrita, que fue el Carrón, como la familia Cousine, digamos, hizo desarrollo en otras regiones del país. Y con esto no pasó que en el norte no hubo ninguna expresión, no en alguna otra parte, solamente en Santiago. ¿Cómo fue eso? En el norte, peruano, que era peruano, entonces acá era boliviano. Y hubo en 1868 un tremendo terremoto y maremoto en Arica, donde un barco, el Waterloo, quedó 2 kilómetros adentro de la playa del Chinchorro. Hay un oficial inglés que sobrevivió, que cuenta la historia. Y en 1878, o sea, en la misma época, justo antes de la Guerra del Pacífico, hay uno muy grande en Iquique. Entonces, lo que pudo haber peruano, en parte se cayó con esos 2 terremotos, pero sí empezó a haber, y sobre todo con las actividades del salitre mismo, construcciones, teatro, Iquique, entonces iban para allá grandes estrellas de la ópera, se manejaban mucha plata. En la misma época, en Concepción, que había sido destruida en 1835, donde también hubo un gran auge, como en Lota, etc. Y se hizo una arquitectura muy linda, hay fotos, a ver si un día las vemos, arquitectura decimonónica muy linda, muy buena, bueno, de fotos de la Plaza de Concepción como era una maravilla, pero con el terremoto del 39 se cayó todo. Y luego se siguió cayendo lo que quedó con el terremoto los terremotos del 60. Entonces, lo que vino después, muy interesante en Concepción, y tema también, se convirtió en una especie de laboratorio de arquitectura moderna en los años 60 y comienzo de los 70, con edificios importantes arquitectos, no solo en la Universidad de Concepción, sino también en el centro, grandes edificios muy interesantes de arquitectura moderna, sesentera. Emilio Duarte tiene varios edificios en la
Esa era Concepción. Y hay varios otros, algunos arquitectos penquistas, el edificio Lucapelo, Tribunal, el edificio de la Caja, que es INP, que es de Abraham Shapira. Muy interesante el edificio. Y así hay muchos otros. Y hubo unos arquitectos penquistas, y hay, pues yo le tomo fotos, yo lo río, yo digo, harto hemos sentido en los últimos años. Pero lo que había, que fue producto también de esta misma época, en Concepción, desapareció. Y en Valparaíso, que con la llegada en la segunda mitad del siglo XIX de extranjeros, alemanes, italianos, ingleses, a hacer negocios, todo se hacía a través del puerto. Muchas cosas llegaban hacia el norte, que está el tema salitre, a través de Valparaíso. Hay, hasta el día de hoy, hay, bueno, el Mercurio Valparaíso de Borja, pero hay muchos otros bancos, etcétera, que están en el plan, en la calle Prat, en la calle Serrano, y son preciosos edificios de muy buena calidad que se mantienen hasta el día de hoy. Pero muy buena parte de lo que había se cayó en 1906. El gran terremoto de 1906 en Valparaíso. Entonces, los terremotos han sido claves en aquellas cosas, salvo aquellas muy bien construidas y caras de construir, cosas que se podían, sí se mantuvieron. En aquel tiempo, hace 113 años, los ciclos son cada 80, así que hace rato debiese repetirse ese terremoto de Valparaíso. No lo llamemos. En los cerros, y nos va a afectar a nosotros, o bueno, como nos afectó el de 1906, ese es otro también que afectó a estos barrios y todo. En el 85 yo lo vi con mis propios ojos, se cayeron cuadras enteras en Santo Domingo. El efecto dominó. Cuadras enteras, pero yo lo vi, así como 7 fachadas de 10 metros, todas en el suelo. Causó más daño ese terremoto que el de 2010. Y bueno, uno dice, hace 35 años se van a cumplir el 3 de marzo próximo, está como está la Basílica del Salvador. Es verdad que no es de una orden, pero está en el sistema del arzobispado. Yo no creo que el arzobispado no pueda haber ido restaurando esto. Además, el presidente anda ofreciendo plata de Chile para restaurar Notre Dame, porque no se lo ocupa mejor que nuestra Basílica del Salvador. A mí, según las explicaciones que me dan a mí, es que no había ninguna empresa aquí en Chile que se atreviera a intervenir en la Basílica del Salvador, porque era meterse, tocarla y que se caía. Sí. Entonces, el prestigio de la empresa que se topara con eso y se le cayera la Basílica del Salvador, era para que ese pobre hombre mejor se matara. Entonces, se llamó a licitación varias veces, algunas de esas licitaciones funcionaron, pero después sobre la misma abandonaban el proyecto y así iban pasando los años. Llegó el terremoto del 2010 y ahí desesperadamente ya pidieron ayuda porque o tercero o literalmente la desmantelaban. Y no demolerla, sino que desmantelarla para poder salvar algunos valores y trasladarlo a otros templos. Sí, habría prácticamente que hacer una especie de malla, Sí. de jaula por todos lados. Y así todo, habría más que arrastrar eso, que está como... De hecho, Es verdad. adentro de la basílica, por el costado tiene departamentos. Sí. Y que si bien la basílica se pensaba de que iba a caer hacia adentro, las probabilidades de que los muros cayeran hacia afuera iba a depender solamente del terremoto, si era de salto o era ondulado. Si era ondulado, se caían los edificios. Sí, Sí, es verdad. era muy Todo el mundo complicado. tiene miedo de... Nadie Yo no quería sé tocarlo. cuánto, no me acuerdo de por qué, pero yo estuve ahí.
después del terremoto del 85. Estaba abierta, se podía entrar en algún momento, en los años 90. Yo estuve y vi, tiene pintado las columnas con estrellitas y todo eso. Y estuve ya adentro, dejaban entrar, probablemente no se habían dado cuenta de lo peligroso que era. Que después del 2010 parece que llegó esa condición de que las soplas y se fue. Bueno, el Jorge Eduardo Bello, cuando escribe Joaquín. su... ¿Joaquín o Jorge? Joaquín. No, Joaquín. Escribe un cuento hiperrealista que se llama La Procesión. La procesión de la Virgen del Carmen salía de la Basílica del Salvador, tomaba Almirante Barroso, salía por la Alameda, se daba la vuelta por Camin, entraba nuevamente por Huérfano y llegaba a la Basílica. Y él hace una descripción de lo bella que era también la iglesia en algunos pasajes. Antes, y eso es, antes de los terremotos. Sí, pues esa iglesia, y por algo se le hizo la fachada en los años 30, siempre tenía Era un una de las más importantes, era el reemplazo de la iglesia de la compañía, Ajá. literalmente. Y como estas procesiones de Corpus Christi, de toda catedral, hay una hacia la visitación que está acá, catedral y Salvador y la Virtud Nacional, tienen como ese carácter así como institucional, de resultado, no sé, Claro. esa iglesia. No así todas estas otras que son más bien de congregaciones, órdenes, Claro. y algunas incluso permanecen cerradas porque no tienen el servicio de misa y todo eso. Claro. Así con Salvador. Pues. La iglesia de la gratitud tiene una característica que está inacabada también. Le faltan todas sus agujas. Claro. Nunca se pudo terminar justamente por el miedo a los terremotos. De hecho es bien neogótica, pero es bien simple, es poco ornamentada. Y claro, pretendió siempre ser muy grande. Y bueno, se llama Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Gratitud Nacional, o sea, es una cosa así como un santuario. Es un santuario, en realidad. Sí, Sí. que tiene que ver con los salesianos. Tiene que ver con los niños de la Concepción. Digo los niños porque Cierto, eran literalmente tienes niños. toda la razón. Ahí están los 77. 77. Sí. Muerto 77. dentro de la iglesia, acribillado. Después lo queman. Terrible eso. ¿En qué época fue? Eso fue la Guerra del Pacífico, Sí. la de los chiquillos de la El Concepción. pueblo La Concepción, un pueblo peruano. Del 9 de julio. Ajá, Sí, justamente. el Día de la Bandera. Ahí los niños quedaron atrapados Sí. en una iglesia y aquí era o morir con honor o vivir con gloria, pero la gloria estaba descartada ya a esa altura y los peruanos le dieron la opción de rendirse. Ignacio Carrera Pinto tendría unos 20, 25 años por ahí, se acerca a sus hombres, les dice, ¿qué hacemos? Yo en lo personal no me rindo, pero les doy la opción de ustedes de que elijan qué vamos a hacer. Si ustedes se quieren rendir, yo los apoyo. Y todos dijeron no, vamos toda a la batalla. Entonces, cuando estaba esperando el soldado peruano afuera, la respuesta, sale Ignacio Carrera Pinto acompañado de dos de sus hombres y le dice, se lo voy a decir, no en el lenguaje que le dijo él, pero para que lo entiendan, en la principal avenida de la capital de mi país está erguida la estatua de mi abuelo, que luchó por la independencia de mi patria. Y yo por lo que le debo a él, ya,
no me puedo rendir. Yo me emociona porque es ancestro mío. Pero él decide no rendirse por honor a su abuelo y por honor a la patria, y todos los demás le siguen. Y cada vez que salían, los peruanos lo atacaban, hasta que ya salieron los 10, 15 que quedaban fuera de la iglesia y los terminaron matando. Pero los peruanos fueron bien decentes en todo caso, porque respetaron su cuerpo y cuando llegó el auxilio, llegó tarde, ya estaban todos fallecidos, y ahí que llegaron, antes que llegaran otros al saqueo, porque eso era lo otro que pasaba, que los cuerpos de los caídos literalmente eran saqueados, le sacaban las botas, le sacaban las tapaduras, le sacaban todo lo que pudieran sacarle. Decidieron tomar los corazones de estos soldados y llevárselos para que después la patrulla... El otro día hablábamos de los chinos, cómo liberó y reclutó a los chinos. O sea, y eso, así como Grau tuvo palabras para atrás muy elogiosas. Se hizo cargo de la viuda también. Se hizo, o sea, no la tomó por esposa, obviamente, pero sí le escribía cartas, la ayudaba, si era necesario ayudarla económicamente. En algún momento fue así, pero había mucho respeto, mucho respeto. Es que eran guerras por honor. Claro. Sí. No sé Sí. cómo ahora. No obstante, el inicio de la guerra puede ser por una cosa económica, de la salitre, en el fondo, y termina en un desastre territorial para Perú y Bolivia, pero la manera, además con medios, salvo la Era guerra Malvinas, de caballeros. era de caballeros, y con medios en que tenía que ir como en el cuerpo a cuerpo, de una cosa así como en la Primera Guerra Mundial, no era una cuestión así como de puros aviones, qué sé yo, no, pues era una cosa así de encontrarse y a morir, como y hay que tener hasta valentía y lo tuvo el ejército chileno, dirigido y muy disciplinado, hasta las famosas cantineras, que son míticas. Papel fundamental. Así que, bueno, chiquillos. Historia, arquitectura, de todo un poco, y por supuesto en la ruta que le vamos a presentar en marzo va a ser una ruta que va a también tener algo de misterio, entre medio, mucho simbolismo, que es la parte que les va a gustar. Es bien amplia, o sea, no es como para una sola. Claro, bueno, claro, por ejemplo, hablamos así fugazmente de estructura gótica y de cómo esa se reproduce en el neogótico tardío. Hablamos fugazmente de la cosa mística, increíble del gótico, que era un poco lo que la gata que hubiese querido reformar. Estábamos hablando un rato antes de cómo una falta de un vidrecito en un vitral de Chartres justo echa un rayo de luz perfecto a una piedra en el piso. Entonces, esos cálculos, esas cosas hace 800 años, realmente son... No era solamente lo que significaba el color del vitral, sino que la intención del vitral. Los rosetones, como el que hay en una... No, la que está al lado, ahí se nota más. Esos rosetones eran verdaderos calendarios, entonces a medida que iban pasando los meses, la luz que pasaba por el centro del rosetón iba avanzando hasta llegar al altar, marcando todas las épocas de las distintas liturgias, y hasta llegar al clímax, ¿ya? Que también estoy coincidiendo con, dependiendo de cómo se construían las catedrales, en su orientación, iban coincidiendo con los equinoccios, con los solsticios también.
las vidrieras, como van alumbrando en Europa a los caballeros medievales, la esfinge de los caballeros medievales, que también tiene todo un secreto místico ahí. La idea de vaciar las bibliotecas en la arquitectura gótica viene por esta necesidad de proteger la historia de la humanidad, porque todavía hasta esa época la humanidad, y todavía hasta el día de hoy, pesa el incendio de la gran biblioteca de la Alejandría. Entonces la única forma de que no se siguieran quemando libros que de repente asaltaban una abadía, lo primero que hacían prenderle fuego, se perdió todo lo que se había recuperado, era hacerlo arquitectura. Es más, se supone que muchos monasterios del norte de Italia, de estos monasterios muy misteriosos, hay libros que nunca han vuelto a encontrarse. Es más, se supone que Aristóteles no solo hizo tragedia, sino que hizo también comedia. Y que esos libros estuvieron o están, y de hecho en El nombre de la rosa, la novela de Alberto Eco, y en la película se muestra este monje, se llama Venerable George, de los ojos blancos, que era el que sabía que estaban los libros de comedia y los tenía escondidos porque según él la risa era impresentable, inaceptable. Sí, el gótico no solamente un arte estético, también hay todo un misterio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Esto es netamente esotérico, ya que esa es la parte que a mí siempre me ha interesado. En los cementerios del mundo están todos santificados mediante magia católica, qué sé yo, y se entierra a un niño en los 4 vértices, que si fuera un cuadrado, el cementerio sea diferente, pero es para que las almas no se escapen, seguramente por temas esotéricos que no lo sabríamos si estuviéramos dentro del sistema de ellos, en realidad. Después, varios cementerios también tienen cierto obelisco, pirámides de altura, que también se protegen de otro tipo de energía. Pero sabemos que el cementerio general tiene mucho de eso y muchas otras cosas que en realidad no le hemos podido revelar porque si no después ciertas personas pueden enojarse, como ya ha pasado con nosotros. La iglesia neogótica que hay en Santiago deberían estar puestas en lugares específicos. Quizás, no sé, es una pregunta, ¿no? Deberían estar puestas en lugares específicos porque hay una energía específica ahí. Puede ser, no sé. En algunos casos, de todas maneras, como el niño Jesús. Claro, de todas maneras. Claro, esa es la que está más identificada dentro del esoterismo. Niño Jesús de Praga, Y la Biblioteca Nacional también tiene una historia de atrás, como Clarisa. Como prácticamente la fundan los mismos que fundaron Washington, pero con los mismos apellidos quizás después vienen a ver que esté todo bien hecho el trabajo, según la historia grande que tiene Santiago. Al parecer estas iglesias góticas también se enterró una piedra fundamental con un escrito o una ¿cómo se llama esto? O un tesoro que puede ser cualquier cosa, pero para los masones es algo muy importante. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que sabe usted? O si se puede hablar de eso o no se puede hablar en realidad. O sea, que eso es un tema súper complejo. Me encanta el tema y encuentro que estamos hablando en varios momentos de los templarios. Claro. Los templarios que fueron, por decirlo así, inspirados por Papa Inocencio III, muy seguidor de San Bernardo de Claraval, tuvieron mucho que ver desde ese momento y con esa misión poco clara que no nos convence de que iban a proteger los caminos entre la primera y la segunda cruzada. Entonces, ustedes saben, pues los masones se inspiraron y se inspiran en los templarios, que era una orden armada de la Iglesia Católica. Y tienen muchos secretos y misterios, y hoy por hoy se habla mucho en estas cosas conspiranoicas que masones, jesuitas, empresarios, el sionismo, los Illuminati, están todos unidos para, en el nuevo orden mundial, dirigir el mundo
un pequeño grupo de personas, dirigir 7.000 y tantos millones de almas, se juntan en unas reuniones que se llama Club Bilderberg, y ahí puedes encontrar al Papa metido con Henry Kissinger y cosas así, y masones, por supuesto. Entonces, claro, puede ser un poco, no mito, porque es verdad. Concepción, por ejemplo, o sea, la masonería tiene un poder impresionante. El Club Concepción es como el Club de la Unión, ahí no entra cualquiera, entra el alcalde, el papá del alcalde, el diputado, el jefe de los bomberos, etcétera, etcétera, y una cuestión lujosísima. La Universidad de Concepción es de ellos. Y cuando se hizo el campus Concepción, era lejos lo más espectacular que había en América Latina, porque el campus San Joaquín de la Católica, que es también una ciudad moderna, qué sé yo, universitaria, era un peladero. Entonces, mucho poder, el Instituto Virginio Gómez, de ella, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciudades en Chile donde pasa eso más. Yo creo sí que en el cementerio se ve, hay hartas cosas como que hay que ir descubriendo. El chico. Entre fantasía. Es más, una vez hace unos 5 años anduvimos con la Catalina en San Agustín, hicimos recorrido, fuimos al Congreso, nos metimos a San Agustín, remodelada en los años 80. Sí. Muy bien quedó. Hizo una niña de la escuela, era. Mira eso. Entonces uno dice, se me mezclan las cosas, no entiendo bien. Símbolos que usa la masonería. Entonces, claro, los templarios eran una orden católica, bueno, ahí están mezcladas las cosas, y es muy interesante. Claro, sin caer en leer esta literatura medio barata, eso de Illuminati, pero sí esta otra literatura mística tan interesante. Hay de todo un poco. Claro que uno tiene que ir filtrando entre la fantasía de YouTube, los bestsellers que venden por millones y la realidad. Y es justamente eso lo que vamos a ir a experimentar en la ruta de septiembre, cuando la tengamos lista con Manuel y con el arquitecto aquí presente. Chiquilla, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Hay un... Ya, gracias. Hay un cuaderno de saludo de sugerencia. Una pregunta, no sé si lo respondía, pero todo lo que mencionó de ¿Tú dices que le hagamos check aquí a nuestro nombre? Sí. Sí puede. Ahí está para que puedan dejar sus apreciaciones y un dulcecito para que endulcen el camino. Aparte comentarios también se En el fondo lo que decía era que la iglesia se construyó con tecnología antisísmica que probablemente venía también de los Me incas. voy a comer 3 caramelitos. Uno de cada Es color. interesante la idea porque lo que menciona de que llegaron muchos arquitectos que son franceses a construir en un país que me imagino que en esa época ya todos tenían claro que era sísmico porque han habido varios terremotos. ¿Tuvieron alguna precaución de implementar alguna forma de tecnología antisísmica? La iglesia de San Francisco es colonial, no es la más antigua de Santiago. San Agustín es la más antigua, pero se cayó 1000 veces y ahora puede ser pero San Francisco es la existente más antigua. ¿Por qué? Porque los muros tienen 2 metros. Entonces, por masa, por tamaño, por peso, por tonelada, sencillamente los terremotos, todos, en 1647 no estaban todavía, no la han tirado. Y la torre tiene mucha madera, la torre de Fermín y Garceta. Sentí como llegaron unos chicos, gritando. Tiene un espíritu hay mucho en San Francisco, California. Hasta luego, muchas gracias. Entonces, yo no sé si quienes construyeron la iglesia, Pero el siglo XVI, Eso XVII, esperamos. pudieron tener alguien que supiera sobre eso y que una tecnología usada en la colonia por Inca y cosas así.
dicen que en toda la arquitectura barroca americana que hablábamos, había mucho de tecnología de los incas, de los mayas y de los aztecas. Así que perfectamente posible. Pero en todo caso es en base a más, no a una cosa muy fuerte. Mientras más grueso y más firme, mejor material resiste. Y los franceses que estuvieron aquí entonces, ellos tuvieron alguna precaución antisísmica, porque a mí me llama la atención, porque me imagino que todos debían saber que puede haber terremotos y se puede haber. Yo creo que sí, Pero un sin francés, duda. un chileno. No, porque esos franceses no venían a experimentar acá, venían traídos por la congregación o por la gente que financiaba estos templos y o por el gobierno. Ciertos franceses no solo hicieron templos neogóticos, ahí tú tenés el teatro municipal, la biblioteca, el congreso, los tribunales, hechos en la misma época, en la misma, y por ellos mismos, y esos edificios, entonces, claro, en Chile todavía no había escuelas de arquitectura formales entre 1870 y 1900, entonces probablemente traían una formación que, aunque no vengan de países terremoteados, les sirvió para que los edificios estén todos ahí. A mí me llama mucho la atención también el problema del esoterismo, que no sé si hay alguna relación, pero por ejemplo, tengo entendido que Notre Dame fue construido encima de lo que era no sé si era un templo o más bien un altar a Júpiter, que era romano y fue mandado a construir por el gremio de panaderos romano. De hecho, Y acá en Chile, yo no sé si se hizo lo mismo en el fondo de crear templos encima de templos antiguos que fuesen de... La catedral se construye sobre una callanca. hay varios ejemplos así. Sí, me llama la atención conectándolo con el tema esotérico en el fondo. No, y de hecho muchas de las ubicaciones habitaciones misteriosas de las grandes primeras catedrales del norte de Francia no es casual. No es casual que Rouen, Amiens, Reims, Notre Dame y Chartres, si tú las tomas, hacen la constelación de Orión. Entonces probablemente los machos constructores que no eran tan místicos dirigieron los lugares precisamente. Chartres, cuando se hizo en 1194 la iglesia, era un pueblo mísero a 63 kilómetros de París. ¿Por qué se fue a hacer una catedral tan grande ahí? ¿Por qué no se hizo en París? Entonces ahí hay como cosas que Sobre todo porque como también he leído Santiago, al parecer, no sé qué tan veraz sea, pero fue construido también en lo que había sido un asentamiento inca. Entonces también me sí, imagino que porque hay mucho de eso. Y de hecho, los chiquillos saben que había cementerios ahí en el barrio 21 de mayo, de Ganar Cervantes y cosas increíbles. O sea, Santiago está construido en un cementerio. Exactamente. Eso Imagínate que durante siglos, siglo XVI, el XVII, el XVIII, el cementerio general es de 1821, por aquí. Tenéis 400 años para atrás y que los muertos estaban enterrados aquí de la forma donde estamos ahora, ¿no es cierto? Así es. De hecho, hay un. Si tienes tiempo tú, date el tiempo y consigue hablar con una machi. O sea, alguna vez te vas a hablan, las machis no pueden vivir en Santiago porque están sobre el cementerio, no pueden. Se van. De hecho, no. Y un hijo de una machi tampoco puede vivir acá porque también terminan yéndose. O sea, tienen que estudiar en otra parte. yo no tenía idea de eso. Por eso dicen que Santiago está entre las 10 ciudades más extrañas del mundo. Estamos en un lugar privilegiado, pero la información también es escasa. Sí. Siempre va a ser escasa la información. Uno tiene posible que va a dar su correo. Yo siempre le dije que me gusta escribir el tema de cultura. Perfecto. UC.cl. Eso es todo lo que estaban ayer, sí, la verdad. A mí me apasiona mucho el tema y